Buenos días, soy Alonso con Fe y Pensamiento Crítico. Estamos culminando, prontos a culminar, el libro de Jueces en nuestra saga de lectura del Antiguo Testamento en la Biblia. Hoy día nos toca leer el capítulo 20, un capítulo bastante extenso. Ya vamos a hacer el cierre del libro de Jueces. Así que empiezan los capítulos extensos. El siguiente capítulo es mediano, así que hoy día vamos a leer el 20. Y lo que nos trae hasta acá, a ver, hemos hablado de algunas historias muy específicas donde el tiempo no ha pasado necesariamente muy rápido. La concubina de un levita vuelve a casa de su padre, su esposo la busca y se aloja una noche en Gabaa. Los hombres de Gabaa abusan de la concubina y ella muere. ¿Recuerdas? Eso leímos la clase anterior. Ahora, la manera en la que reaccionó el anfitrión de esa casa donde estaba este levita con su concubina y la manera en la que reacciona el esposo es de lo más extraña. Puede ser la escuetez, ¿cómo se dice? Algo escueto, algo extremadamente abreviado. Puede ser lo abreviado de la literatura que no expresa el caos y crisis y miedo y terror y cólera y reacción del esposo, del anfitrión, etcétera, pero vemos que ofrecen a su hija, tomen a mi hija mejor en vez a mi hija y a su esposa en vez de a él, ¿no es cierto? Y no, todos querían a él, en fin, la sueltan a la esposa del invitado, que es este levita, y la abusan y la violan el pueblo toda la noche hasta que salió el alba. Y la pobre mujer, cuando ya todos se fueron a sus casas, la pobre mujer solo alcanzó a llegar a la puerta de la casa donde estaba el esposo alojado y murió ahí. Y luego este esposo la lleva, la corta en pedazos, 12 pedazos, a su esposa muerta y abusada, y envía un pedazo de su esposa a cada una de las tribus de la nación de Israel. 12 pedazos a 12 tribus. El por qué no lo entiendo bien, pero el nivel de podredumbre social, mental, religiosa, cultural que esta gente está viviendo ya en este momento. Levita con concubina. Violaciones masivas sin consecuencias, preferencia de entregar a la hija virgen en vez del tipo que buscaban. No justifico ningún lado, pero no lo entiendo tampoco. Y al no entenderlo, tiendo a juzgarlo. Esto está podrido por todos los ángulos. Y se supone que era el pueblo de Dios. Están podridos. Tanto o más que aquellos pueblos que se les autorizó a ellos en su santidad destruirlos y vencerlos y sacarlos de su tierra prometida cuando eran santos hace más de 500 años antes de esta historia. Aquí está, y los hombres abusan de la concubina, ella muere, el esposo levita la corta en 12 pedazos y los envía a las tribus de Israel. Ok, esto fue espantoso. Él se había separado de ella porque ella le fue infiel, ella se fue a la casa de sus padres, él iba a buscarla para reflotar la relación, se la lleva de regreso a su casa y en el viaje los hospedan en un pueblo, la violan a ella, muere, él regresa a su casa con la esposa muerta, la corta en pedazos, la envía a todas las tribus. Aquí está el final. Y al llegar a su casa tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la despedazó por sus huesos en 12 partes y las envió por todo el territorio de Israel. Y esto fue muy escandaloso, la recepción. ¿Por qué lo hizo? No lo tengo claro. A ver si se nos explica más adelante. Pero la recepción de esta reacción de este esposo fue, y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa. Es un escándalo para una sociedad podrida
que puedan sentir que algo es un escándalo. Imagínate el nivel de podredumbre que estamos evidenciando. Desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto, hace 600 años, 500 años, hasta hoy. Nadie ha hecho esto. Considerad esto. Tomad consejo, hablad, discutamos qué está pasando. Espantoso. Ahora, este es un evento que supongo que va a ser materia de entendimiento para otras cosas que van a ocurrir después. En el capítulo anterior a ese, y estoy acá con un problema en mi cabeza, la tribu de Dan envía hombres para buscar una herencia, toman las imágenes del sacerdote Micaía, incendian la ciudad de Lais y establecen la idolatría. No quiero contar esa historia también, pero son dos historias que han pasado. ¿Cuánto tiempo pasa entre una historia y otra? Puede ser 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, no es relevante, no se dice acá. No necesariamente deberíamos pensar que son cientos de años, no tengo por qué. ¿Ok? Entonces, si sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra, se viene un cautiverio. Obviamente, si esta gente está podrida, el castigo de Dios va a venir otra vez. Y es ahí donde quiero resaltar los ciclos de héroes y cautiverio, héroes, liberación y esclavitud, liberación y esclavitud. No sé si era esclavitud o imposición de impuestos o matanzas o qué, pero eran periodos. En rojo he puesto los periodos oprimidos por razón de sus propios pecados, y en negro he puesto el héroe que los liberó de esa opresión y por cuánto tiempo hubo paz. ¿Ok? Luego opresión, paz, opresión, paz, opresión, paz. Historias impresionantes acá. Pero cada vez las vemos menos espirituales, menos espirituales, menos espirituales. Y están pasando los tiempos. Desde Josué y Abraham han pasado, perdón, desde Josué y Moisés han pasado 100 años desde que salieron de Egipto. Ya murió Josué, habla de que pasan aproximadamente 2 generaciones, calculamos 30 años más, y a partir de ahí los periodos de opresión y liberación, opresión y liberación, opresión y liberación, y todo eso sumado suma 450 años. Acá me olvidé de incluir este 40 de acá, que era parte de este tiempo de paz por Gedeón. Entonces, 450 años. Después de eso, hay otros 20 años de opresión, 18, y vienen estos jueces, Jefté, Ibzán, Elón, Abdón, donde suma 35 años de, no dice paz, pero tampoco dice opresión. Y supongo que son más tiempos en los que el pueblo se va olvidando de Dios. Y como en algún pasaje que leímos decía, y el pueblo de Israel hacía lo que quería. Eso es la conclusión. Luego viene un tiempo de opresión, consecuencia de que hacían lo que querían. 40 años de opresión. Empiezo a notar que la opresión es cada vez mayor por los filisteos. Y ahí es donde viene la historia de Sansón. ¿Okay? Sansón, una historia terriblemente triste. Para él es una de las personas más miserablemente tristes que puedo hasta ahora citar. Sansón. Sin embargo, sin querer, por su tristeza, termina liberando a Israel. ¿Okay? Y lo libera por 20 años más de paz. Y entonces entramos a estas historias de Micaíl, de la idolatría, de la tribu de Dan tomando posesión de una ciudad débil, expandiéndose. Luego la historia del levita y su esposa violada violada masivamente por un pueblo, el despedazamiento que le hace, lo reparte sus pedazos a las tribus, y ahí estamos. Entonces, ¿cuánto tiempo está pasando desde que esos 20 años de paz después de Sansón? No lo sé, estoy tratando de encontrar un punto de apoyo para ver cuánto tiempo está pasando. Así vamos a leer entonces el capítulo 20, a ver si nos da alguna idea del tiempo, del margen de tiempo, y si no, en el último capítulo. Son 21 capítulos que tenemos en este libro, así que estamos en el penúltimo. Capítulo 20, Jueces, versículo 1. Entonces salieron todos los hijos de Israel del escándalo de los pedazos de la concubina de Levita. Y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Beérseba, y la tierra de Galaad ante Jehová en Mizpa. ¿Qué significa ante Jehová?
Mizpa no hay templo, ¿o sí? Me cita Génesis con Mizpa. Dijo Jacob a sus hermanos, recoged piedras, tomaron piedras, hicieron un montón y comieron sobre aquel montón. Y llegó Lagar, se fue, porque Labán es un montón de piedras, el testigo entre tú y yo, este es Galaad. Y Mizpa, por cuanto dijo, vigile Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. Y Mizpa, por cuanto dijo. Porque Labán dijo, este montón de piedras es testigo hoy entre tú y yo. Por eso fue llamado su nombre Galaad, que significará algo como testigo entre tú y yo. Y Mizpa, por cuanto dijo, vigile Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. Mizpa es otro nombre para ese lugar Galaad, o es otro lugar, o es otro símbolo, o Mizpa significa vigile Jehová entre tú y yo, cuando uno de los dos se aparte. Esto es evidencia de un convenio. ¿Okay? Ahora, ¿este convenio cuándo se hizo? Génesis 31, estamos hablando de Jacob, el padre de las 12 tribus, el nieto de Abraham, hace 1000 años. 1000 años antes de esta historia, de esta gente. ¿A quién le importa lo que ocurrió hace 1000 años, no es cierto? Sin embargo, se sigue tomando en cuenta. Pero vemos cómo se ha podrido todo. Muy bien. Y los principales de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaban presentes en la reunión del pueblo de Dios. No sé por qué sigue llamándose el pueblo de Dios, pero oficialmente lo es, aunque están podridos. 400.000 hombres de a pie que sacaban espada, o sea, adultos guerreros. 400.000 hombres. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa. O sea, estos 400.000 no eran todos, la tribu de Benjamín no estaba. Y dijeron los hijos de Israel, decidnos, ¿cómo fue esta maldad? Estamos hablando del despedazamiento de la concubina de Levita después de haber sido violada masivamente por un pueblo. Entonces el hombre levita, marido de la mujer muerta, está sosteniendo su caso acá, sustentando su caso, respondió y dijo, yo llegué a Gabaa de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche. Entonces por eso la tribu de Benjamín no está presente, porque vamos a culpar a los de Benjamín. Y levantándose contra mí los de Gabaa, rodearon la casa de noche con la idea de matarme. Y violaron a mi concubina de tal manera, que ella murió. Entonces, tomando yo a mi concubina, la corté en pedazos y los envié por todo el territorio de la heredad de Israel, de la herencia de Israel, por cuanto han hecho maldad e infamia en Israel. O sea, fue una táctica de lograr votos y fuerza para vengarse. Eso es lo que entiendo ahora. Táctica de lo más torcida, pero parece que funciona. He aquí, todos vosotros, hijos de Israel, dad aquí vuestro parecer y consejo. ¿Qué piensan de esto? Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se levantó y dijo, ninguno de nosotros irá a su tienda, volverá a su casa, ni volverá a su casa, ninguno de nosotros. Y ahora haremos esto a Gabaa, o sea, la tribu de Benjamín. Echemos suertes para subir contra ella. Y tomaremos 10 hombres de cada 100 de todas las tribus de Israel, y 100 de cada 1000, y 1000 de cada 10.000, que lleven víveres para el pueblo, para que, yendo contra Gabaa de Benjamín, le hagan conforme a toda la abominación que ha cometido en Israel. ¿Que los van a violar a todos también? ¿O simplemente matar? Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, unidos como un solo hombre. Ese era el propósito del descuartizamiento que hizo este levita a su esposa. Ya estaba muerta y suena sumamente cruel y ¿cuál es la palabra de estos que no sienten emociones sociales? Sociópata, ¿no? Pero, bueno, sumamente cruel y carente de emociones pareciera esa acción, pero ha sido una táctica de
de encender la ira de todos para poder vengarme contra este pueblo. Y las tribus de Israel enviaron hombres por toda la tribu de Benjamín, diciendo: ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabaa, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Pero los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel. Y los de Benjamín se juntaron de todas las ciudades en Gabaa para salir a pelear contra los hijos de Israel. No iba a ser tan fácil, se armó la guerra. Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín, de las ciudades 26,000 hombres que sacaban espada, sin contar los que moraban en Gabaa, que fueron en total 700 hombres escogidos. O sea, del pueblo violador salieron 700 hombres a luchar, junto con las demás ciudades de Benjamín, que sumaban 26,000 hombres. ¿Ok? 26,000 hombres más 700. ¿No es cierto? 26,000 hombres más 700, mientras que el grupo de Israel que se ha juntado para vengar esta terrible acción son 400,000, me parece, ¿no? Todos los hombres de ciudad no son hombres, las tribus de Benjamín diciendo: esta perverso contra vosotros. ¿Dónde están los 400,000? 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. Entonces es una guerra dispar, ¿no es cierto? 400,000 contra 26,000. Es como 400 personas contra 26. Definitivamente van a ser aplastados. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos. ¿Por qué eso es importante? Todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. ¡Wow! Están relacionando al zurdo como un súper experto en puntería. Y fueron contados los hombres de Israel fuera de Benjamín, 400,000 hombres que sacaban espada. Todos estos eran hombres de guerra. Ya lo habíamos anotado eso. Y se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios. ¿Cuál es esa? Josué 18:11, Josué 20, Josué 21. Y se sacó la suerte de la tribu de los hijos de Benjamín, según las familias, y salió el territorio de su suerte entre los hijos de Judá y los hijos de José. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y fueron a la casa de Dios. Este es 2026. Estamos acá en 2018. Bueno. Y lloraron y se sentaron allí delante de Jehová y ayunaron en aquel día. Ok, vamos a leer eso. Y Jueces 21 es lo que el próximo capítulo vamos a leer. En fin, hay una referencia acá a la casa de Dios. ¿Qué es esto? Me queda la pregunta. Se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios, diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió: Judá subirá primero. La casa de Dios. Estoy asumiendo, y no se ha dicho, entiendo que no se ha dicho, que hay un templo ya. Y este templo está en Mizpa, este lugar al que se han juntado. Mizpa. Si hay un templo, hay un sacerdote. Si hay un sacerdote, hay sacerdocio. Si hay sacerdocio, hay levitas. Y si hay levitas, ¿por qué tienen concubinas? Y el otro levita de Micaía, hace 2 capítulos, ¿por qué estaba él administrando dioses idólatras? Todo está podrido, pero parece que hay templo y parece que hay cierto orden, pero no hay dignidad. Sin embargo, han ido, han preguntado, y eso es algo ordenado. Y si vas a preguntar a Dios, anda al templo y le preguntas a Dios por medio de sus representantes. Y la respuesta vino y dijo: Judá subirá primero. ¿Eso qué significa? Dios, ¿nos vas a apoyar? ¿Somos dignos de tu apoyo? Y se levantaron por la mañana los hijos de Israel y acamparon contra Gabaa. Y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín. Y los hombres de Israel se pusieron en orden de batalla contra ellos junto a Gabaa.
Y salieron de Gabá los hijos de Benjamín y derribaron en tierra aquel día 22.000 hombres de los hijos de Israel. Los malos, teóricamente, están venciendo. Mas reanimándose el pueblo, los hombres de Israel volvieron a disponer la batalla en el mismo lugar donde lo habían dispuesto el primer día. Primera batalla, 1-0, perdimos. Y los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta el atardecer. Y consultaron a Jehová diciendo, ¿volveré a pelear contra los hijos de mi hermano Benjamín? Y Jehová les respondió, subid contra él. Si yo estoy mal con Dios y le pido ayuda, ¿no sería lógico que Él permita que me vaya mal? No es garantía de que porque me dijo lo que haga, que me va a ir bien si lo hago. Porque yo estoy mal. Estoy pensando en voz alta. Y los hijos de Israel se acercaron el segundo día contra los hijos de Benjamín. Y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gabá contra ellos, derribó por tierra a otros 18.000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. 22.000 más 18.000 van 40.000 muertos de Israel, mientras todo el ejército de Benjamín eran solo 20.000. Por ahí. Victoria 1, victoria 2, ¿no es cierto? Acá, victoria 1. Y acá victoria 2. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y fueron a la casa de Dios. ¿Qué está pasando? Estamos perdiendo. Y lloraron y se sentaron allí delante de Jehová y ayunaron aquel día hasta el atardecer. Y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. ¿Cómo es recibido de parte de Dios un sacrificio tuyo cuando tú eres un vaso sucio? Me acuerdo esta historia de una pareja de viejecitos, tan viejecitos que ya no estaban muy lúcidos, ya no estaban casi, pero ella se desvivía por atenderlo a él, toda la vida lo hizo, pero ahora ya no están aquí, ya están seniles, ya están tan viejitos, y ella le decía a él, ¿quieres agua? Y él decía, sí, sí quiero agua. Y ella iba y le traía agua. Y él tomaba el agua. Y al rato, ¿quieres agua? Sí, quiero agua. Y ella iba y le traía. Esto ocurrió varias veces. Hasta que uno de los hijos más jóvenes, y observando la dinámica, empezó a preguntarse qué está pasando. Y siguió a la mamá cuando le va a llevar agua a su papá. Era su madre y era su padre. Y ella le ofrece agua, sí, dame agua. Ella agarra el vaso vacío. Y la sigue a ella a observar qué es lo que hace. Y ella iba y cogía agua del inodoro sucio. Y en la mejor de sus intenciones. Y se la llevaba a él y él bebía con la más grande gratitud de su parte. ¿Okay? ¿Por qué me acuerdo de esta historia? Porque el hecho que yo le ofrezca un sacrificio a Jehová es como ofrecerle agua en un vaso sucio o agua sucia. ¿Y es eso bienvenido? ¿Es eso valorado? Hasta Caín, el primer hijo nombrado de Adán y Eva, Caín ofreció sacrificios a Dios, ofreció holocaustos a Dios, pero su holocausto y sacrificio fue rechazado. Porque no estaba bien él no estaba bien. Y decidió cambiar las cosas y fue rechazado. Y eso originó su cólera, su envidia, su resentimiento, su soberbia y todo lo que pasó después con Caín. Entonces aquí está la gente llorando, buscando a Jehová,
ofreciendo ayuno y sacrificios, holocaustos. Pero yo entiendo que todos están podridos. O tal vez me estoy apresurando con esa conclusión. Yo veo acá la posibilidad de sacrificios sucios, no buenos. Y no es el acto el malo, es el fondo de quien hace lo bueno. ¿De qué me sirve hacer lo bueno cuando tengo el interior malo? El acto servirá para quien servirá, pero a mí no me es contado como bueno, porque yo sigo siendo malo. En fin, vamos a ver a qué llega todo esto. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del convenio estaba allí en aquellos días. Este es el lugar que podríamos llamar templo. Donde está el arca del convenio es el lugar más santo. Y todos van a ir allí. Ya no es un templo itinerante o viajero como era antes, ahora es allí. Y parece que es en Mizpa. Sin embargo, no hemos leído de la construcción de ningún templo. Y hemos llegado a esta tierra prometida hace 500 años y todavía no se ha construido ningún templo, por lo menos en forma escrita, oficial, registrada. Entonces, allí preguntaron los hijos de Israel. Y Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, se presentaba delante de ella en aquellos días. Este Finés es un personaje de la época de Moisés. Fue un héroe el que atravesó la lanza de los fornicarios dentro del territorio de Israel, fornicarios con otra mujer de otra tribu idólatra, y él fue y en nombre del sacerdocio fue y limpió el pecado atravesando a los dos con una sola espada. Una lanza era. Este era Finés y se volvió conocido y personaje importante en la historia a partir de ese momento. Pero estamos hablando de la época de Moisés, hace 500 años. ¿Por qué está mencionado acá que se presentaba delante de ella quien, el arca, en aquellos días? Diciendo, ¿volveré a salir a la batalla contra los hijos de mi hermano Benjamín o desistiré? Y Jehová dijo, subid, porque mañana yo la entregaré en vuestras manos. Bueno, aquí hay una promesa. Pero han tenido que perder a 40.000 hombres. Ahora, no entiendo esta frase. Particularmente hasta aquí. Eso no lo entiendo. ¿O es otro Finés? ¿No era Finés el héroe de la época de Moisés, 500 años antes de esta historia? Eso lo escribo ahí como pregunta porque no sé la respuesta. Si alguien la sabe, por favor, me está escuchando, dígame. Muy bien. Y puso Israel emboscadas alrededor de Gabá, trampas. Subiendo entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín al tercer día, se pusieron en orden de batalla delante de Gabá, como las otras veces, tercera batalla, ¿no es cierto? ¿Dónde está la primera? ¿Es la segunda? En rojo, ¿no es cierto? Sí. Como las otras veces. Y salieron los hijos de Benjamín, supongo salieron muy confiados, hemos ganado 2 días seguidos, vamos a ganar otra vez. Salieron los hijos de Benjamín contra el pueblo y fueron alejados de la ciudad, ahora sí están retrocediendo. Y comenzaron a herir a algunos del pueblo, matándolos como las otras veces por los caminos, uno de los cuales sube a Betel y el otro a Gabá. Y en el campo mataron a unos 30 hombres de Israel. 30, de los 40.000, 30. Y los hijos de Benjamín decían, vencidos son delante de nosotros como antes. Mas los hijos de Israel decían, huiremos y los alejaremos de la ciudad hasta los caminos. Era una trampa, una estrategia. Entonces se levantaron todos los hijos de Israel de su lugar y se pusieron en orden de batalla en Baal-Tamar,
Y también la gente de Israel que emboscaba salió de su lugar a la pradera de Gabaa, un encierro aparentemente. Y vinieron contra Gabaa 10.000 hombres escogidos de todo Israel, y la batalla arreciaba. Mas ellos no sabían que el mal se acercaba a ellos. ¿Ellos quiénes? ¿Los de Israel o los de Benjamín? No sabían que el mal se acercaba a ellos. Y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel. Ok, cumplió la promesa que se hizo hace un momento. Y mataron los hijos de Israel aquel día a 25.000 hombres de Benjamín, que era todo el monto que tenían, habíamos contado más arriba, ¿no es cierto? Todos los cuales sacaban espada. Entonces aquí van 2-1, ¿no es cierto? 2 días ganaron Benjamín, ahora en un día ganaron Israel. Sí. Y vieron los hijos de Benjamín que estaban derrotados, pues los hijos de Israel habían cedido terreno a Benjamín, ganado, avanzado, ¿no es cierto? Porque estaban confiados en la gente de las emboscadas que habían puesto contra Gabaa. Entonces los hombres de las emboscadas se apresuraron y acometieron a Gabaa, atacaron a Gabaa, y se desplegaron y pasaron a filo de espada a toda la ciudad. Y los israelitas habían concertado una señal con los de las emboscadas, que hiciesen subir una gran columna de humo desde la ciudad. Cuando suba la columna de humo quiere decir que ya tomamos toda la ciudad. Luego pues, de que los de Israel retrocedieron en la batalla, aparentando huir, Benjamín salió y en un camino los emboscaron y destruyeron a todos. Otros de la emboscada han ido a la ciudad y destruido todo, y ahora prenden el humo como señal de los que están acá para que vayan, y ya está todo vencido. Retrocedieron de la batalla, los de Benjamín comenzaron a herir y a matar unos 30 hombres de Israel y decían, ciertamente ellos han caído delante de nosotros, vamos a ganarles, vamos contra ellos. Y se alejaron, como en la primera batalla. Mas cuando la llama comenzó a subir de la ciudad como una columna de humo, los de Benjamín miraron atrás y he aquí que el fuego de la ciudad subía al cielo. Estaban incendiándoles la ciudad y ellos habían salido. Esa es la trampa, ¿no? La emboscada. Entonces se volvieron los hombres de Israel, en vez de huir, regresaron, y los de Benjamín se llenaron de temor, porque vieron que la calamidad había venido sobre ellos. A eso se refiere acá, no sabían el mal que venía contra ellos, ¿no es cierto? Mas ellos no sabían que el mal se acercaba a ellos. Y ahora se dan cuenta que la calamidad había venido sobre ellos. Volvieron por tanto la espada ante los de Israel, huyendo hacia el camino del desierto, mas la batalla los alcanzó, y a los que salían de las ciudades los mataban en medio de ellos. Así cercaron a los de Benjamín, y los acosaron y los hollaron, quiere decir los pisaron, los pisotearon, desde Noja hasta enfrente de Gabaa, hacia donde nace el sol, hacia el este. Y cayeron de Benjamín 18.000 hombres, todos ellos hombres de guerra. Y volviéndose huyeron hacia el desierto, a la peña de Rimón, y de ellos mataron a 5.000 hombres en los caminos. Siguieron acosándolos hasta Gidón y mataron de ellos a otros 2.000 hombres. 18.000 más 5.000 más 2.000. Son 18.000, 20.000, 25.000 personas. Ahí está lo que se había mencionado hace un momento, ¿no es cierto? 25.000. Mataron de ellos otros 2.000. Así todos los de Benjamín murieron aquel día. Fueron 25.000 hombres que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra. Pero qué bien violaron a la mujer hace unas semanas, ¿no es cierto? Hace unos meses, no sé cuándo. A la hora de hacer lo malo, no pienso mucho. Pero a la hora de venir las consecuencias, ¡ay, qué malos son! Pero han muerto 25.000 hombres. Pero Israel ha perdido 40.000 en los primeros 2 días. Dios deja que pierdas. Ok, sí, el malo va a perder,
pero tú tienes que ser castigado. Pero 600 hombres de esos 25.000 muertos, pero 600 hombres se volvieron y huyeron al desierto a la peña de Rimón, los cuales se quedaron en la peña de Rimón 4 meses. Y los hombres de Israel volvieron contra los hijos de Benjamín y los pasaron a filo de espada, tanto hombres como bestias de cada ciudad y todo lo que se hallaba a su paso. Asimismo, prendieron fuego a todas las ciudades que hallaron. ¿Cuánto tiempo ha demorado esto? ¿6 meses? ¿1 año? Una cosa feísima. Es una de esas situaciones tan metidas en las consecuencias de las consecuencias de las consecuencias, que ¿quién es el bueno acá? ¿Quién es el malo acá? Pero si me buscas, me encuentras. Si me preguntas, te respondo. Pero no hay causa sin efecto. No hay causa sin efecto. Y ha ganado el pueblo de Israel, porque tenía 400.000 hombres sobre un pueblo que tenía 25.000. ¿Qué tal dominio? Pero han enviado poco a poco, poco a poco. Primer día pierden 20.000 personas. Segundo día pierden 20.000 personas sobre estos 25.000. El tercer día ya hacen una estrategia y pierden estos 25.000. Acá, ¿quién ganó? ¿Qué valió la pena? La venganza de esa violación terrible. ¿Cómo llegamos a eso? Y todo lo que hallaban a su paso, asimismo prendieron fuego a todas sus ciudades. Este es un capítulo horrible. No hay buenos, no hay malos, todo está mal, todos están viviendo las consecuencias de sus actos y de su forma de pensar y de su cultura y de su alejamiento de Dios. Por más que aquí diga, y buscaron a Dios y se arrepintieron. No dice se arrepintieron, lloraron. ¿Y a dónde vamos a ir? ¿Y quién va a ir primero? Y Señor, y Dios, ayunos y sacrificios. Pero vemos, entendemos que la ciudad, la generación de esta época está podrida. Y ningún resultado ha sido bueno. Ya acabó esto, pero no ha sido ningún buen resultado. Muy bien, ese es el capítulo 20. Aún no tenemos un marco de tiempo que esté pasando después de Sansón. Pero podemos suponer, después de los ¿cuántos años de paz? 20 años de paz con Sansón. Podemos suponer que todas estas historias de los capítulos 18, 19, 20 hasta ahora son unos 5 años más o menos. Podríamos decir. No tengo nada que me diga lo contrario. Así que nos veremos en el próximo episodio. Cierro aquí este.